buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos con el señor Héctor Suárez, una persona muy importante para nuestro barrio y comunidad Nazaret. Señor Héctor Suárez, cuéntenos, ¿cuándo y por qué se decidió fundar el barrio? A ver, corrían los años 1935 o tal vez antes. Se daba un fenómeno en un corregimiento vecino, Caracolí, Antioquia, específicamente en la vereda de Betania. Allí había muchas personas pertenecientes a la iglesia presbiteriana y se desata una enfermedad que ellos la denominaron en ese entonces mamá toco. Eso pues hizo que el personal se pusiera pilas y empezara a buscar terreno para donde salir, puesto que en el día se llevaba 4 o 5 personas de esa enfermedad. Entonces, en nuestras personas que pertenecen a la iglesia, había un señor llamado Temístocle Galindo, que tenía una finca llamada Nazaret. Él está dentro del grupo de los que deciden salir, y su gran mayoría salieron a este lugar. Al llegar aquí, vienen con la misma iniciativa de fundar la iglesia presbiteriana, y por consiguiente el señor Temístocle estaba allí y le dan entonces en primer lugar el nombre a la iglesia presbiteriana Nazaret, y de la iglesia, que era la mayoría de la población, toma nuestro barrio el nombre Nazaret. Muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿qué nos puede contar sobre los primeros pobladores? ¿Eran personas de un lugar específico o de orígenes diferentes? En su gran mayoría, todo ese personal que entró venía del Bajo Sinú. Madera, Carrillo, Pelayo, todas esas tierras venían. Ellos penetraron detrás del medicamento, la raicilla y la explotación maderera. Cuando llegan aquí, entonces, nuevamente quieren continuar con su actividad agrícola, pero ya de una manera un tanto diferente, porque ya había entrado otro personal también. Y más tarde llegó una empresa, explotación maderera, y esto pues hizo cambiar un tanto los hábitos de explotación que traía este grupo de personas. Pero su gran mayoría eran agricultores, bajos recursos económicos, campesinos netos, que se les dio por instalarse aquí, pues, y aquí la mayoría murieron. Bueno, ¿y cómo era la vida en el barrio en sus primeros años? ¿Usted puede recordar cómo eran las casas, cómo eran las calles durante ese tiempo? Bueno, cuando ya empezó a organizarse el barrio urbanísticamente, unas 2 calles más o menos, esta calle principal más la otra que conducía a otro lugar de interés social. Sus casas, en su gran mayoría de madera, techos de palma, pisos de tierra. En ese entonces había algunas personas que tenían la manera de elaborar casas con paredes en bareque. Entonces existió bastante construcciones bañadas con bareque en ese entonces, la guadua también, y la madera, porque en ese entonces había bastante madera aquí en la vecina. Las calles, ya le digo, las calles pues eran bastante rústicas, con muchos huecos, pero se sirvió para el desarrollo de lo que más tarde se llama Nazaret e inclusive Valencia. Y cuéntenos, a lo largo del tiempo, ¿qué ha impulsado el crecimiento del barrio? Como por ejemplo la llegada de iglesias, la llegada de colegios, de kioscos, de tiendas. ¿Cómo ha impulsado esto al crecimiento del barrio? Bueno, Valencia como tal pertenecía a Tierra Alta. Entonces nace en la mentalidad de los líderes de ese entonces la independencia de Tierra Alta.
Y fue así como se organizaron, y con tan buena suerte que aquí en Nazaret contábamos con unos servicios que eran de primera línea para la organización del municipio de Valencia, como el aeropuerto, la iglesia, el colegio americano y una clínica. Ya con esos servicios aquí dentro del territorio de Valencia, solamente nos faltaba, si no estoy mal, la comunicación, una línea telefónica, pero que esa línea telefónica estaba más arribita, por fuera de lo que se consideraba era el barrio Nazaret. Entonces, con esos servicios que teníamos aquí, nos faltaba todavía una partecita de recreación, y entonces la iglesia presbiteriana Nazaret decide donar el terreno en donde hoy lo ocupa el parque Nazaret, el parque Simón Bolívar, que queda aquí en el barrio Nazaret también, con un terreno donado por la iglesia presbiteriana. Eso quiere decir entonces que nuestra iglesia aportó parques, clínicas, colegios, iglesia para la fundación de Valencia como corregimiento. Eso es importante, yo creo, en la historia de Valencia, y que muy pocos dan el mérito a la iglesia presbiteriana del corregimiento del municipio de Valencia, pues. Eso la verdad es algo de lo que orgullecerse bastante, señor Héctor. Pero también le quiero preguntar qué papel han jugado las diferentes generaciones que han existido aquí en el barrio. Usted como segunda generación, ¿me puede decir qué aportó en el crecimiento del barrio y cómo ha visto que sus demás generaciones han aportado? A ver, de las primeras generaciones, los jóvenes que iban saliendo aquí en Valencia, en Nazaret, tuvieron la dicha, porque nuestra iglesia era visitada por misioneros extranjeros, de Estados Unidos, Puerto Rico, Costa Rica, en fin. Algunos de ellos recibieron una ayuda, salieron a estudiar, tal vez Ibagué era donde más se iban, Ibagué, Barranquilla, Cartagena, y a medida que se iban preparando intelectualmente, cuando regresaban trataban pues de dejar su huella en nuestro barrio, en nuestro pueblo, y algunos de ellos pues desempeñaron cargos como docentes, como funcionarios públicos, y ideas que trajeron ellos para impulsar el desarrollo de nuestro municipio. Todavía hay algunos que están luchando por recopilar esta parte de esta historia. Ahorita mismo hay un grupo que está trabajando en eso para ver si la dejan escrita antes de que ellos se nos vayan, porque también están ya avanzados en edad. Qué bueno que aún haya personas interesadas en dejar escrito lo que tantos han luchado por crecer en este barrio. Pero también le tengo otra pregunta. ¿Ha habido momentos en los que el barrio ha crecido de forma acelerada, o por el contrario hay épocas donde hay poco desarrollo? A ver, cuando Valencia empieza a organizarse urbanísticamente, al barrio Nazaret le cercenan unos sectores. La parte de un sector que se llamaba Rabo Largo, que ahorita mismo tiene asiento ahí el barrio 6 de enero, esa era una parte del barrio Nazaret. Hacia esa parte, a la salida, nos quitaron ese sector allí. Pero por acá también, para la parte del centro, lo que es del tanque elevado para acá, hasta allá llegaba el barrio Nazaret. Ya al barrio Nazaret nos les quitaron esa calle del tanque elevado y nos dejaron que dependamos de aquí directamente, de la calle que sigue continua a la iglesia. Dos sectores que nos dolió bastante perderlos como barrios, ¿sí? Pero en su momento tal vez es posible que los presidentes de acciones comunales de ese entonces no se apersonaron o no veían la importancia de mantener el territorio nuestro completo. Pero por otro lado han nacido algunos sectores también. Por este sector aquí había una propiedad de los señores Esquivia, Hernández. Lo urbanizaron y hay un caserío grande allí.
sirvió tal vez para reponer algunos de los dos sectores que nos cercenaron en aquel entonces. Eso pues, ¿qué le digo yo? Nazaret ha sido un barrio tranquilo todo el tiempo tranquilo, así como tú lo ves, tú vives ahorita mismo en Nazaret, sabes que es un barrio tranquilo, que muy poco de fiestas y eso, ¿cierto? Sí, señor. Eso ha sido totalmente la costumbre del barrio Nazaret y damos gracias a Dios porque no tenemos ese tipo de negocios que de pronto llevan mucha algarabía a los pueblos. Bueno, entonces, hablando de eventos, ¿cuáles han sido los eventos más significativos para la comunidad, como fiestas, celebraciones o tal vez momentos difíciles que se hayan vivido aquí? Bueno, Nazaret ya te dije que es muy poco dado a fiestas, pero aquí se llevaba, tal vez por iniciativa de la misma iglesia, se celebraban algunas fiestas y tal vez el Día del Ahorro. El Día del Ahorro, no recuerdo ahorita mismo la fecha establecida para eso, pero eran eventos deportivos, carreras, atletismo, béisbol, que eran los deportes más dados en ese entonces. Y en donde está el parque pues se practicaba béisbol. Se celebraron varios torneos allí y con buena representación del equipo de Nazaret también, que dio la pelea por los lados de Volador, de Río Nuevo, de Callejas. Eran los equipos con quien se enfrentaba más o menos. De toda esa tradición deportiva, para la iglesia le quedó una actividad que yo creo que ya con el corto tiempo que tú tienes aquí, has escuchado hablar del 20 de julio. Sí, señor. El 20 de julio es una tradición aquí en la iglesia presbiteriana y ya la comunidad de Valencia espera esa actividad. Aquí tenemos una actividad gastronómica y deportiva todos los 20 de julio y bueno, la organiza la iglesia, la celebra la iglesia, pero para todo el pueblo de Valencia. Qué bueno. Entonces, también quiero preguntarle, ¿ha habido algún evento histórico o proyecto importante que haya cambiado el rumbo del barrio? A ver, ¿qué te podía hacer yo? Con el tiempo, algunos de los servicios que prestó la iglesia para el origen de Valencia fueron decayendo y desaparecieron por completo. Por ejemplo, el aeropuerto. Perdimos el aeropuerto, era un servicio para todas las veredas, inclusive nos contactábamos hasta el Chocó, porque habían aeropuertos establecidos ya por la iglesia presbiteriana, Antioquia, Chocó, Córdoba, pero ese servicio, con el correr del tiempo, por la parte social, hubo la necesidad de acabarlo. Al igual que la clínica que funcionó aquí, el primer hospital lo tuvimos aquí en Nazaret, también desapareció ya, puesto que la parte social hizo que los misioneros fueran saliendo de esta vida. Nos dolió mucho pues terminar con esos tres servicios con el colegio americano. El colegio americano también desapareció al llegar la escuela pública. Eran colegios privados y entonces al llegar la escuela pública pues, fue desapareciendo el colegio americano hasta llegar en nada. Bueno, ¿y cómo se ha unido la comunidad en momentos de crisis o celebración? ¿Qué dice? Bueno, tenemos la Junta de Acción Comunal del barrio Nazaret, está luchando, está peleando por tener, yo creo que es el único barrio que no tiene casa comunal. Entonces, la directiva de la Junta de Acción Comunal está luchando por tener un espacio en donde podamos congregarnos como comunidad para los eventos de tipo social, deportivo o tal vez de desarrollo también. Pero hasta ahora sí es imposible contar con el apoyo de la administración municipal tal vez en estos aspectos. Y bueno, se sigue dando la lucha y a ver qué lo podemos lograr. Vale la pena que tengamos la Junta de Acción Comunal, puesto que hay muchas necesidades aquí en nuestro barrio, tal vez el fluido eléctrico, tal vez la alcantarilla, la luz, esos servicios que están un poco deficientes por algunos sectores.
Y señor Héctor, ¿qué cambios ha notado usted en la arquitectura, en la población o en el ambiente del barrio a lo largo de estos años? Un cambio casi que el 99%, porque desaparecieron nuestras casitas de bareque, desaparecieron nuestras casas de tabla, nuestras casas de balsa, de guadua. Ya son contaditas. Yo creo que aquí en el barrio Nazaret, el otro día yo trataba de contar, y yo creo que tenemos 5 casas de las antiguas aquí en el barrio Nazaret. Lo demás es un paisaje totalmente artificial a lo que teníamos nosotros anteriormente. Ya encontramos aquí en el barrio casa de 2 pisos, puro material. Eso pues nos trae desarrollo, es desarrollo, ¿cierto? Pero también nos trae algunas necesidades, algunos servicios, y hay muchas personas nuestras que no tienen la capacidad económica para suplir todo este tipo de necesidades, y que los lleva a endeudarse con el mismo gobierno con la prestación de los servicios. Pero acá ha sido un cambio total. Es más, la infraestructura de nuestra iglesia ha cambiado ya 2 veces. De aquella iglesia que concebíamos nosotros, era una iglesia grande, tal vez unos 15 metros, en pura madera y palma. Ya tenemos una edificación por acá que dejó de ser iglesia, y ahora tenemos el nuevo local acá también, en vía del desarrollo, ¿cierto? Sí, señor. Y por última pregunta, pero no es la menos importante, quiero hacerle de que ¿hay algún cambio del pasado que la comunidad, o usted especialmente, extrañe o por el contrario celebre porque ya no está? Yo sigo insistiendo que el aeropuerto aquí en Valencia es fundamental. Bueno, ahora gozamos del puente sobre el río Sinú, pero cuando teníamos los planchones era un problema pasar con un enfermo, el transporte en hamaca, en fin. Entonces aliviaba mucho el contar con un aeropuerto aquí y llamar uno y que viniera el servicio de avionetas aquí mismo en nuestro barrio, porque el aeropuerto quedaba aquí en el barrio Nazaret también. Entonces, no sé, tal vez no ganó San Pedro. San Pedro recuperó un nuevo aeropuerto y nosotros nos hemos quedado ahí. Es posible que la clase dirigente nuestra no ha prestado ese tipo de importancia para el desarrollo de nuestro pueblo, pero yo creo que es fundamental el servicio de avión, de avioneta aquí en el municipio de Valencia. Bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido una pequeña entrevista con nuestro señor Héctor Suárez, una persona muy importante para nuestro pueblo, para nuestra comunidad y para nuestro barrio Nazaret. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias.